electroquímica, ¿ya? Si se dan cuenta, es una cosa totalmente distinta. El método analítico anterior, ¿cierto? Hablaba de la gravimetría, ¿cierto? Que es la obtención de una masa de un compuesto a partir de una solución X que entra en reacción con un agente precipitante, ¿cierto? Forma el precipitado que es insoluble en el medio y después ese es cuantificable porque yo lo puedo separar a través de un proceso físico, ¿cierto? Para poder obtener finalmente la masa de forma directa del precipitado, ¿cierto? O bien de forma indirecta calcinándolo para obtener otro tipo de sustancia química, ¿ya? Y la electroquímica tiene que ver con procesos, ¿cierto? Óxido de reducción que involucra la transferencia de electrones en un sistema, en un medio acuoso, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de métodos electroquímicos, estamos hablando de la electroquímica, ¿cierto? Que es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química, ¿ya? Eso es lo que busca estudiar o que estudia la electroquímica, ¿cierto? La transformación que ocurre entre la energía eléctrica y la energía química. Dice los procesos electroquímicos son reacciones redox, ¿cierto? Que involucran la transferencia de electrones entre un proceso de reducción y un proceso de oxidación. Oxidación, ¿cierto? Es cuando usted cede electrones al medio, ¿cierto? La especie se oxida, pero la especie que se está oxidando, ¿cierto? Actúa como agente oxidante del que reduce, agente oxidante del que reduce y agente reductor del que oxida. Es un juego de palabras. Entonces, la especie que se oxida cede electrones al medio de reacción, ¿cierto? En donde la especie reductora los va a aceptar, ¿cierto? Para llevarlos hacia su sistema, ¿ya? Hay una especie que va a ceder electrones y otra especie que va a ganar electrones. Y dice donde la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad. O donde la energía eléctrica se aprovecha para inducir una reacción química no espontánea. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a hablar. Cuando uno habla de electroquímica puede hablar de formas muy amplias, ¿ya? Pero en vista del tiempo del curso, como se le asignó solamente una sola sesión, voy a acotarlo, ¿cierto?, a algo más reducido, pero los cuales ustedes puedan tener las nociones necesarias de lo que es la electroquímica, ¿ya? Las reacciones espontáneas, ¿cierto?, se produce energía eléctrica a partir de la energía liberada en una reacción química. Es decir, estamos hablando de pilas voltaicas, ¿ya? Las clásicas pilas voltaicas que uno vio en el colegio, ¿cierto?, o en el curso de química general, esas son las pilas voltaicas, y las reacciones no espontáneas, ¿cierto?, son aquellas que se producen sustancias químicas a partir de la energía eléctrica suministrada. Es decir, a un sistema en particular yo le tengo que, ¿cierto?, suministrar energía eléctrica para que la reacción ocurra y de esta forma obtener un producto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una de las de los métodos más clásicos? Es la electrólisis, ¿ya? Donde voy a tener un ánodo, un cátodo, ¿cierto? Se le aplica corriente eléctrica y yo voy a obtener, ¿cierto?, la separación química de las especies. Por ejemplo, de una molécula de agua, ¿cierto?, yo la puedo tener en presencia, o generar la electrólisis del agua, ¿cierto?, un ánodo, un cátodo. Entonces, genero la electrólisis del agua, la ruptura de esta molécula, ¿cierto? En un lado voy a tener oxígeno y en el otro lado voy a obtener hidrógeno. Cuando hablamos de celdas galvánicas, ¿cierto?, estamos hablando de una celda galvánica o voltaica, lo mismo que salía anteriormente, ¿cierto? Es un dispositivo experimental, ¿ya? Que se utiliza para generar electricidad mediante una reacción redox espontánea, ¿ya? Y se le llama así en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. Entonces usted puede observar, ¿cierto?, en este diagrama que aparece acá, que tenemos un ánodo, ¿cierto?, de zinc, y un cátodo de cobre, en donde hay una transferencia de electrones desde el ánodo hacia el cátodo, ¿ya? Es decir, en el ánodo se están liberando electrones, ¿cierto? Hay un proceso de oxidación, y en el cátodo está liberando estos electrones para formar un proceso de reducción, ¿ya? Y, lógicamente, para mantener la electroneutralidad del medio, ¿cierto? Tenemos un puente salino en el medio, que es este tubito que está ahí, ¿cierto? Este que está acá, que contiene una sal que es KCl, que va a mantener la electroneutralidad en ambos recipientes, ¿ya? Y este flujo de electrones lo que va a permitir finalmente es generar esta corriente eléctrica, ¿ya? En el zinc va en el ánodo, ¿cierto? Como bien aparece acá,
dice el zinc se oxida, es decir, ocurre en el ánodo ocurre el proceso de oxidación, ¿ya? Es decir, estoy pasando de zinc 0 a zinc más 2, es decir, perdí 2 electrones. Y en el cátodo, ¿cierto? Lo que estoy haciendo acá es que el cobre que está en estado más 2 se va a reducir con los electrones que están llegando, ¿cierto? De este proceso a cobre 0, y lo que va a estar favoreciendo el proceso de reducción en el cátodo, ¿ya? Y ustedes pueden ver la reacción neta acá, ¿cierto? Es del zinc más cobre más 2, ¿cierto? El zinc que está en la barra acá del ánodo, ¿cierto? El cobre más 2 que está en solución. El zinc más 2, el zinc pasa a zinc más 2, queda liberado en solución acuosa, ¿ya? El cobre más 2 que está en solución acuosa pasa a formar parte como un sólido dentro de lo que es el cátodo de cobre, ¿ya? Así es como se tiene que entender una pila galvánica, ¿cierto? O voltaica, ¿cierto? Es un sistema que uno arma, ¿ya? Que te permite generar electricidad. ¿Y cómo se genera esta electricidad? Por la transferencia de electrones que hay entre un ánodo y un cátodo, ¿ya? Las celdas galvánicas, ¿cierto? Esta distribución particular de electrodos, la misma que la anterior, ¿cierto? De zinc y cobre, y de las disoluciones bases, ¿cierto? De las mismas sales, que es el sulfato de zinc y el sulfato de cobre, se conoce como la celda de Daniel, ¿ya? En una celda galvánica, el ánodo es por definición el electrodo en el cual se lleva a cabo la oxidación, ya lo que le acabo de mostrar, ¿cierto? Que el zinc, ¿cierto? El ánodo de zinc se va a oxidar, ¿cierto? Va a liberar electrones al medio, ¿cierto? Y esos electrones van influyendo, ¿cierto? Hacia el cátodo. Y al generar la liberación de estos electrones, el zinc 0 pasa a transformarse en zinc más 2, ¿ya? Y por eso queda en solución acuosa. Y en el cátodo se ocurre el proceso inverso, ¿cierto? Es una ganancia o transferencia de electrones, en el cual el cobre, ¿cierto? Va a capturar, ¿cierto? Va a aceptar estos electrones que vienen del zinc para finalmente transformarse en cobre metálico, ¿ya? Es un proceso de reducción. Esa es la dinámica. Transferencia de electrones, oxidación, reducción, ¿cierto? Uno va para los electrones migran desde el ánodo hacia el cátodo, ¿cierto? Y ahí se produce la reducción en el cátodo, recuerden. Cuando hablamos de las celdas galvánicas, ¿cierto? Estamos hablando de la notación convencional que uno utiliza para poder representar estas celdas, ¿cierto? Es el siguiente. En el ánodo es donde usted va a observar el proceso de oxidación. Por eso usted coloca esto de acá, ánodo. El zinc sólido va a pasar a zinc más 2. Es un proceso de oxidación. Tenemos entre medio el puente salino que nos permite mantener la electroneutralidad en ambos lados, ¿cierto? Y en el cátodo es donde tenemos la reducción, donde el cobre más 2 se va a reducir a cobre 0, ¿cierto? Generando una especie sólida. Acá estoy liberando una especie en medio, ¿cierto? A la solución acuosa, y lo que estoy haciendo acá es lo contrario, estoy secuestrando, ¿cierto? De la solución acuosa, me estoy llevando ese ion hacia el cátodo para dejarlo en forma metálica, ¿ya? Entonces, por convención dijimos que en el ánodo se lleva a cabo la oxidación, ¿cierto? El zinc más 2 electrones se va a... No, esto se libera, esto va para acá. El zinc, ¿cierto? Se va a liberar y va a generar los 2 electrones ahí, ¿cierto? El zinc pierde 2 electrones, ¿cierto? Y queda zinc como zinc más 2. Y estos 2 electrones que están acá, ¿cierto? Son los que van a ser utilizados por el cobre más 2 acá, para finalmente transformar o reducir, ¿cierto? El cobre que se encuentra en solución acuosa para llevarlo a cobre metálico, ¿ya? Y también nos entregan una definición que dice que el puente salino, que en su forma más simple se trata de un tubo, ¿cierto? En forma de U invertida, lleno con una disolución de un electrolito inerte, que no participa en la reacción, ¿cierto? Como el KCl o el nitrato de amonio, cuyos iones no reaccionarán con los iones de la disolución o con los electrodos. Es decir, tiene un proceso independiente al que está ocurriendo, ¿cierto? En el proceso propiamente tal de la electroquímica, ¿ya? Y como les digo, es para mantener la electroneutralidad. Un concepto interesante también de abordar cuando uno habla de los procesos electroquímicos tiene que ver con el potencial estándar de reducción. Dice, cuando las concentraciones de los iones, seguimos viendo el mismo ejemplo del zinc con el cobre, ¿ya?
Cuando las concentraciones de los iones cobre más 2 y zinc más 2 son de 1 molar, encontramos que el voltaje, ¿cierto? O la fuerza electromotriz de la celda de Daniel es de 1.10 a 25 grados Celsius. Eso se ha demostrado, ¿cierto? Experimentalmente, que el valor que obtiene esta cupla, ¿cierto? Cupla cobre más 2, zinc más 2, en una concentración 1 molar, el voltaje que genera finalmente es de 1.10. Y nos dicen que este voltaje debe tener una relación directa con las reacciones redox, ¿cierto? Y ahí uno se pregunta, ¿pero cómo? Sí, así como la reacción global de la celda puede considerarse como la suma de las reacciones de semicelda, semireacción de oxidación, semireacción de reducción, ¿cierto? Es posible tratar la fuerza electromotriz medida en la celda como la suma de los potenciales eléctricos, es decir, es una sumatoria entre la semireacción de oxidación, y que tiene un valor X de voltaje, y la semireacción de reducción, que tiene un valor X también de voltaje. Entonces, para calcular la fuerza electromotriz de la celda en general, hay que realizar una sumatoria de estas, de los potenciales eléctricos de ambas especies que están participando, o ambas especies que se catalogan, ¿cierto?, dentro de lo que son los ánodos y lo que son los cátodos, ¿ya? Y dice, conociendo uno de ellos, el otro se obtiene por sustracción, ¿ya? Del valor de 1.10. Vamos a ver más adelante un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo cómo es el cálculo de esta fuerza electromotriz, ¿cierto? Asumiendo una reacción, una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Siguiendo con los potenciales de reducción, ¿cierto? El potencial estándar de celda, es decir, es un potencial fijo que está asociado a esa celda en particular, que se ejemplifica como delta E sub 0, que puede considerarse como la diferencia entre los potenciales de reducción de los dos electrodos que lo conforman. Y el potencial de celda no es nada más que el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿ya? Así usted puede calcular el potencial estándar de reducción, ¿ya? O sea, perdón, el potencial estándar de la celda, ¿ya? El potencial estándar de la celda va a ser el potencial del cátodo. Ustedes van a ver más adelante que cada semireacción tiene asociado un voltaje. Ese es el potencial. Y usted lo que tiene que hacer es restar lo que es el cátodo menos lo que es el ánodo, ¿ya? Y dice, si consideramos que cada semireacción de reducción, gracias, viene dada por un potencial de reducción como el cátodo, se produce la reducción en todas las pilas, ¿ya? Vuelvo a repetir, dice, consideramos que cada semireacción de reducción, es decir, que pasa de, por ejemplo, el cobre más 2 pasa a cobre 0, es una reducción, ¿cierto? Viene dada por un potencial de reducción. Como en el cátodo se produce la reducción, ¿sí? En el ánodo se produce la oxidación, en todas las pilas, por lo tanto, el potencial del cátodo tiene que ser mayor que el potencial del ánodo, ¿ya? Son conceptos que hay que ir asociando, ¿ya? Y que vamos a ir viendo cómo se van trabajando. Luego vemos los potenciales, seguimos con los potenciales de reducción. Dice, cuando el resultado del potencial de celda resulte positivo, esto es importante, ¿ya? Cuando resulte positivo, corresponde a una celda galvánica o celda voltaica, la cual, que corresponde a una celda voltaica o galvánica, la cual transforma una reacción química espontánea en una corriente eléctrica. Es decir, cuando usted observe que el potencial final, ¿cierto?, de la sumatoria, ¿cierto?, de estos potenciales, le entrega a usted un valor positivo de potencial, un delta E, usted tiene que entender que esa reacción es espontánea en la dirección en la cual está escrita, ¿cierto?, la reacción química, es espontánea. Eso es importante que lo anote en su cuadernito, ¿ya? Lo otro, dice, cuando el resultado del potencial de celda resulte ser negativo, corresponde a una celda electrolítica, la cual transforma una corriente eléctrica en una reacción química de óxido de reducción que no tiene lugar de modo espontáneo, ¿ya? Y necesita energía externa, ¿ya? Por eso pasa a ser de celda galvánica, pasa a transformarse en una celda electrolítica, ¿cierto? Porque usted le tiene que agregar energía al sistema para que esta reacción ocurra, porque no ocurre de forma espontánea como está escrita, ¿ya? Tenemos que adicionar, ¿cierto?, una componente externa para que esta reacción pueda ocurrir. Recuerden, si la sumatoria, ¿cierto?,
del potencial estándar de ambas semireacciones, semireacción de reducción y semireacción de oxidación, es positivo, la reacción es espontánea, es decir, ocurre en la forma como está escrita, ¿cierto? Va a ocurrir, ¿ya? Y se va a comportar como una celda galvánica o celda voltaica. En cambio, cuando el potencial de celda resulta ser negativo, quiere decir que me está entregando la información que esa reacción es no espontánea de la forma que está escrita. Por lo tanto, para que la reacción ocurra, usted lo que tiene que hacer es adicionar cierta energía al sistema. Por lo tanto, si usted está adicionando una energía al sistema, lo que usted está haciendo es trabajar como una celda electrolítica, ¿ya? Son conceptos más que nada que usted tiene que ir diferenciando, ¿cierto? Para poder ir entendiendo cuándo un proceso es espontáneo y cuándo no. Pero ¿cómo se miden estos potenciales estándar, ¿cierto? Tiene que haber una forma, ¿cierto? Contra qué se están midiendo. Y por eso tenemos el electrodo de hidrógeno que aparece en la imagen de la derecha, ¿cierto? Dice, al potencial de reducción, siempre se habla de potencial de reducción, ¿cierto? Las tablas que usted encuentra van a ser potenciales de reducción. Y usted va a ir viendo, ¿cierto? A medida que vamos aumentando, vamos disminuyendo, ¿cierto? En esta tabla, unos van a tener un mayor agente, van a tener un mayor poder oxidante y algunos van a tener un mayor poder reductor, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante para que usted lo pueda comprender. Dice, al potencial de reducción del electrodo de hidrógeno se le asigna por convenio un potencial de 0 volts, es decir, es nuestro potencial base, ¿cierto? De 0 volts cuando la concentración de protones en el medio es igual a 1 molar, ¿ya? Y la reacción que está imperando ahí, ¿cierto? Es de dos hidrógenos, se van a dar dos protones, dos H+, o dos iones hidrógeno, van a secuestrar, ¿cierto? Dos electrones para transformarse en hidrógeno gaseoso. Y dice, un electrodo de hidrógeno es una lámina de platino sobre el cual se le burbujea, ¿cierto? Hidrógeno a una presión de 1 atmósfera, ya presente en una solución de una concentración 1 molar de protones. Esa es la forma que tiene un electrodo de hidrógeno y que nos va a servir como un electrodo de referencia, ¿cierto? Para poder establecer los otros potenciales que vamos a ir calculando de otras cuplas químicas. Por lo tanto, acá tenemos, ¿cierto? Un ejemplo. Tenemos la pila de hidrógeno, ¿cierto? Como tal, siguiendo lo que estamos hablando. Acá tenemos dos semireacciones, ¿ya? Acá tenemos un potencial de celda, ¿cierto? Que es el del hidrógeno, que es el que está acá, porque acá tenemos una fórmula química, ¿cierto? El potencial de celda va a ser el de hidrógeno con el del zinc, y también el potencial de celda acá va a ser el del cátodo, que va a ser el del cobre, menos el del ánodo, ya que ese es por definición lo que nosotros trabajamos. Entonces yo me doy cuenta que en el potencial de celda, ¿cierto? Tengo el del hidrógeno y tengo el del zinc. El potencial de celda ya viene establecido, ¿cierto? Porque ya lo tenemos, ya es conocido para esa cupla en particular. Me esperan un segundo que se me acaba la batería. Voy a buscarla. Ahora sí. Ya, ahora sí. Disculpen, muchachas y muchachos. Entonces, para poder calcular, ¿cierto?, la fuerza electromotriz de la celda, cuando hablamos de la cupla zinc y de cobre, esto se hace este sistema en particular. Cada uno, ¿cierto?, con
me cansé. Su electrodo de hidrógeno se va midiendo la diferencia potencial que se genera. Entonces sabemos que el valor principal de la celda, ¿cierto? Cuando hablamos de zinc, 0.76, y de 0.34 cuando hablamos de lo que es el valor de la celda de cobre. Entonces la reacción que ocurre en el cátodo, ¿cierto? Es la de reducción, la del cobre más 2 pasa a cobre 0, y la que ocurre en el ánodo es la de oxidación, donde el zinc 0 pasa a zinc más 2. Por lo tanto, si uno recuerda, ciertamente la fórmula que yo le entregué, que es la que está acá, ¿cierto? El potencial de celda, ¿cierto? O la fuerza electromotriz de esa celda va a ser la del cátodo menos la del ánodo. Por lo tanto, el potencial del cátodo es la del cobre, ¿cierto? Que es 0.34. Se lo tengo que restar, ¿cierto? Al potencial de celda de lo que es el zinc, que es el menos 0.76, que es lo que tenemos acá, menos el del ánodo, y nos va a dar que finalmente el valor ya de esta cupla, porque es positivo, ¿cierto? Es 110. Y uno lo puede revisar en las tablas, más adelante vamos a ver la otra tablita, en la cual nos va a indicar que por cada, ¿cierto?, cupla o semi-reacción tiene un valor asignado. Y ustedes se van a dar cuenta que para esta reacción en particular es igual a 1.10 volt, ¿ya? Que es lo mismo que se describía acá arriba, ¿cierto? Que se entregaba que el valor era de 1.10 volt a 25 grados Celsius cuando la concentración era de 1 molar, ¿ya? Esto es lo que les decía yo, esta tabla que está acá, ¿cierto? Va mostrando cada una de las semireacciones que van ocurriendo o que se han analizado, ¿ya? Y uno se va dando cuenta que cuando hablamos de agente oxidante, ¿cierto? La fuerza del agente oxidante va a ser mayor cuando el potencial sea más positivo, ¿ya? Esto me quiere decir que el agente oxidante más débil es el que tiene el potencial, ¿cierto?, más negativo, pero al ser más negativo va a ser el agente reductor más fuerte. Si yo tengo el potencial de reducción, porque son potenciales de reducción los que aparecen acá, son todos en función de potenciales de reducción. Si yo tengo el potencial de reducción, ¿cierto?, positivo, quiere decir que estoy en presencia de un agente oxidante fuerte. Eso es para cuando yo les pido a ustedes comparar cuál es el agente oxidante más fuerte, este o esto otro, ¿ya? Entonces usted puede darse cuenta acá fácilmente de esta relación, ¿ya? Ven, acá tenemos el potencial del zinc, ¿cierto? Que es menos 0.76, y acá tenemos el del cobre, que es 0.34. Entonces acá, eso era menos 0, bueno, para que no quede negativo tiene que pasar para allá, y este pasa para acá, ¿cierto? Menos 0.76, por eso queda de esa forma, por si le llegó a generar la duda de lo que aparece acá versus lo que está acá, porque acá está negativo el potencial, ¿cierto? Yo lo paso para allá para que quede positivo, por lo tanto el potencial para acá va a pasar como menos 0.76, que es lo que está ahí, ¿cierto? Y como es la diferencia entre el cátodo menos el ánodo, cátodo 0.34 menos el ánodo, que es menos 0.76, es 0.34 menos, paréntesis, menos 0.76, ¿ya? ¿Les quedó claro? Profe, ¿podría devolver un poco la diapo? ¿Me voy para adelante o para atrás? Atrás. Usted me dice, La siguiente. Ahí. ¿esa? No la otra. No la otra, la que tiene la fórmula. Esa. Sí, espérate. Eso Ya, es gracias, importante. profe. Ya. Sí. Entonces, con esa fórmula, usted va atendiendo, ¿cierto?, todo lo que uno va buscando en lo que es la función que se le va requiriendo, ¿ya? Entonces, usted tiene que también entender muy claramente, ¿cierto?, cuando estamos en presencia de un agente oxidante fuerte, es cuando el potencial estándar de reducción es muy positivo, y cuando estamos en presencia de un agente reductor muy fuerte, es cuando nos encontramos acá abajo en la tabla, ¿cierto?, y el potencial es muy negativo, ¿ya? A eso hace alusión, ¿cierto?, cuando hablamos de especies que son agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes, ¿ya? Es solamente en función. Mientras más positivo el potencial, es un agente oxidante más fuerte, mientras menor
sea, mientras más negativo es el potencial de reducción, es un agente de reducción un agente reductor bastante fuerte, ¿ya? Esto no hay que ver. Entonces, uno puede tener acá el potencial, ¿cierto?, de celda para la reacción. Cuanto más positivo el potencial, ¿cierto?, mayor será la tendencia de las sustancias a reducirse, ¿sí? Porque va a oxidar, por lo tanto, él oxida, pero la especie se reduce, la especie que está oxidando se va a reducir, ¿cierto? Las reacciones de semicelda son reversibles, ¿sí? ¿Cierto? Se van interconvirtiendo. Y el signo, ¿cierto? El signo del potencial va a ir cambiando cuando la reacción se vaya invirtiendo, ¿ya? Vamos a ir viendo que vamos a ir cambiando el potencial, o sea, el signo, ¿cierto? De cada uno de estos potenciales dependiendo de lo que te están pidiendo. Dice, si se cambian los coeficientes estequiométricos de una reacción de semicelda, no cambia el valor de E. No, usted puede amplificar la celda para poder igualar, ¿cierto?, la cantidad de electrones en la semireacción de reducción y en la semireacción de oxidación. Usted tiene que, para poder seguir adelante, ¿cierto?, tiene que igualar la cantidad de electrones. ¿Ustedes vieron balance de ecuaciones redox en química general? Sí, profe. Parece que sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Buenísimo, ya. Entonces ustedes saben que tienen que balancear, ¿cierto? De acuerdo si es que había hidrógeno, o sea, si es que había hidrógeno o también había OH, hay que colocar cierta cantidad de moléculas de agua para allá, para acá, o de OH. Y finalmente, cuando uno quería llegar a la ecuación neta, ¿cierto? Lo que uno tiene que hacer finalmente es poder amplificar, ¿cierto? Si, por ejemplo, en la semireacción de oxidación tengo 3 y en la semireacción de oxidación tengo 2, tendría que multiplicar por 2 arriba y por 3 abajo para que finalmente la cantidad de electrones, ¿cierto?, me quedara en 6 a ambos lados y yo los pueda eliminar, ¿cierto? Tanto para el proceso de oxidación, que es donde libero, y para el proceso de reducción, que es donde yo capto estos electrones. Entonces yo los elimino y puedo seguir para finalmente llegar a conseguir la ecuación neta, que es lo que yo estoy buscando, ¿ya? Y esa ecuación neta obviamente habla de un balance de masa y un balance de carga, ¿ya? Y aunque usted multiplique por 3, por 6, por 10, por 40, por 100, por 1.000.000, el potencial de celda sigue siendo el mismo, no va a variar, pero sí va a ir variando la estequiometría de la reacción, pero no el potencial, ¿ya? Entonces ya sabemos que el potencial de celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, ¿cierto? Si el potencial de celda es positivo, estamos hablando de una reacción que es espontánea. Si es negativo, ¿cierto?, estamos hablando de una reacción que no es espontánea en la forma que está escrita la reacción. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema que hay que agregarle energía. Por lo tanto, pasa a transformarse a un sistema electroquímico, electrolítico, ¿cierto? Pero también cuando uno habla de estas reacciones redox, ¿cierto? No sé, uno puede profundizar mucho en esto. Hay ejercicios que son bastante largos, complejos, y son bastante entretenidos, la verdad, de las cosas, pero hay que tener tiempo y pizarra presencial, digo yo, para poder explicarlo de buena forma. Y uno puede entrar a trabajar con lo que es el delta G, ¿cierto? Pues esa es la ley de Gibbs, ¿cierto? Puedes trabajar con entropía, delta S, termodinámica, ¿cierto? Termoquímica, calor, delta H, pero acá uno, para ir viendo si una reacción es espontánea o no, uno puede ir trabajando con la ley de Gibbs, ¿cierto? Con el valor de K, la constante, y el potencial de la celda. Si el delta G me da que es negativo, ¿cierto?, y es mayor a 1 en la K, y el potencial de celda es positivo, quiere decir que se favorece la formación de productos, ¿cierto? Es decir, es espontánea en la forma en que está escrita la reacción. Si estamos con un delta G igual a 0, el potencial de celda es igual a 0, y la constante es igual a 1, quiere decir que son igualmente favorecidos los procesos tanto para la formación de productos como para la formación de reactivos. Y si el delta G es positivo, el valor de K es menor a 1, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial de celda va a ser negativo. Estas son cosas que tienen que ir relacionadas, ¿ya? Para un mismo ejercicio tiene que ir todo esto relacionado, el delta G, la K y el potencial de celda. Todos estos valores se pueden obtener, ¿cierto?, cuando uno trabaja con estos procesos electroquímicos, ¿cierto?, pero que son más tediosos, son más largos, ¿ya? Pero para que ustedes tengan el conocimiento general de esto, yo se los muestro, ¿ya? Entonces, cuando el delta G es positivo, quiere decir que la reacción no es espontánea, ¿cierto?, de la forma que está escrito, sino que solamente se está favoreciendo la reacción
para la formación de los reactivos, es decir, no está ocurriendo la reacción química. ¿Y cómo uno calcula esto? ¿Cierto? Uno tiene el potencial de celda, que está asociado, ¿cierto?, a un arreglo matemático, ¿cierto?, que llega a 0.0592 volts partido por n. N es el número total de electrones que se están intercambiando en la semireacción, en la reacción global, ¿ya? Y después, ¿cómo usted calcula el delta G? Como usted ya sacó el potencial de la celda, ¿cierto? Tiene la constante Faraday, tiene el número de electrones, hace todo este merenjunje de acá, y finalmente usted va a obtener el delta G. ¿Para qué va a obtener el delta G? El delta G, ¿qué le va a indicar a usted? Si una reacción es espontánea o no, en la forma en la cual está escrita, ¿ya? Eso más que nada, y acá podemos ir viendo cómo se van interrelacionando, ¿cierto?, las ecuaciones, ¿cierto? Si tenemos el delta G para hallar el potencial de celda, yo lo puedo hacer de esta forma, ¿cierto? Si del potencial de celda acá o viceversa, tengo que ocupar esta forma de acá, y para llegar de acá a acá también tengo que ocupar esta fórmula, ¿ya? Si se dan cuenta, son cosas que se van a ir mezclando, ¿ya? Y nos Profe, preguntan, por ejemplo, ¿sí? El que no fuera espontánea significaba que hay que aplicar como Energía externa, como energía, claro, para que se ocurra la reacción. exactamente. Ya. No es espontánea en la dirección en la que está escrita la reacción, ¿ya? Y acá nos ¿Cómo? preguntan, dice, ¿ah? ¿Qué me dijo? Perdón, que no le escuché, se escuchó cortado. No, yo le digo que la reacción no es espontánea en la forma que está escrita. Por ejemplo, zinc más cobre más 2 para dar cobre 0 más zinc más 2 no sería espontánea si el delta G es positivo, ¿ya? Entonces, si es no espontánea, usted le tiene que agregar energía al sistema para que la reacción ocurra, ¿ya? Eso siempre que dé energía de reacción negativa, o sea, energía de celda, o sea, estado de celda. El delta Gibbs, o sea, el delta G. Ah, ya. ¿Eso que O era si era positivo o negativo? si es positivo, es no espontánea. Acá dice, mira, si el delta G es positivo, la reacción es no espontánea. Ah, ya. Pero el delta G, ¿ya? Ya. Mira, fíjate ahí, dice el delta G es positivo, la reacción es no espontánea, pero para que sea no espontánea, el delta E, Estado de ¿cierto? El celda potencial de negativo. celda, tiene que ser negativo para que sea no espontánea, ¿ya? Ah, Porque, ya. porque negativo, ¿cierto? Si es negativo el potencial de celda acá, con este ¿Mm? signo negativo de acá, te va a dar positivo. Por eso el delta G va a ser positivo. Ah, perfecto. ¿Dale? Ya, Profe, profe, ¿son esos inversamente proporcionales? ¿Son inversamente proporcionales a qué? En relación a si es positivo o negativo el delta E con el delta G. Claro, tiene que ir a, sí, buena apreciación, sí, tiene que ser uno, si uno es negativo, el otro tiene que ser positivo, si el otro es positivo, el otro tiene que ser negativo. Bien, máster, sí, Felipe. Ya. Ya, entonces acá nos colocan los potenciales, ¿cierto?, de reducción de cada una de estas especies. Y nos dicen, usando los valores de potenciales de reducción, ¿cierto? Porque es como se entrega la información con potenciales de reducción. ¿Cuál es el agente oxidante más fuerte? ¿El dicromato, el nitrato o la plata? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me podría repetir la pregunta, profe, por fin? Es que está escrita, ahí dice, usando los valores de potenciales de reducción, ¿cuál es el agente oxidante más fuerte? ¿El nitrato, la plata o el dicromato? ¿Se acuerdan cómo uno podía predecir cuál iba a ser un agente oxidante más fuerte que otro? Por las cargas, ¿no? Eh, por los potenciales, ¿te acuerdas? Que hablé de los potenciales, le mostré la tablita. Ah, ¿Ya? sí, esa tabla que es de rojo y azul. Claro, exactamente. ¿Cierto que decía? ¿Qué decía? Ay, Que los que tenían un potencial más positivo, ¿cierto? ¿Iban a qué? hacer más, Iban a oxidar. más.
Los que tienen un potencial más positivo son ¿Más fuerte? dice, si tenemos un potencial positivo, ¿cierto? ¿Qué dice que son? ¿Se oxidan más rápido? ¿Son oxidantes más fuertes? Es el agente oxidante más fuerte, ¿ya? Y si tiene un potencial de reducción más negativo, es un agente reductor más fuerte. ¿Y qué nos Más están fuerte. preguntando? ¿Agente reductor o agente oxidante? ¿Oxidantes? Agente oxidante. Por lo tanto, el agente oxidante más fuerte tendría que ser ¿cuál? El que tuviera Más cargas positivas. Más cargas. tuviera un valor de potencial, ¿cierto? Más positivo. Entonces, si nos vamos acá, vamos viendo que el cromato tiene un valor de 1.33, que es superior a 0.96, ¿cierto? Y que es superior a 0.80, que es de la plata, ¿cierto? En este caso, ¿cuál sería el agente oxidante más fuerte? El Cromato. del cromato. El dicromato, ¿cierto? Sería el agente, Dicromato. claro, el dicromato sería el agente oxidante más fuerte para estas tres reacciones. ¿Y cuál sería el agente reductor más fuerte? La plata. La Sí, plata, sí. ¿cierto? Porque tiene potencial menor entre estos tres de acá. ¿Sí? ¿Se entendió cómo podéis discernir cuál agente es o no un oxidante más fuerte o menos fuerte? Sí, ¿Sí? yo sí. Sí, Buenísimo. profe. Perfecto. Me alegro mucho, camaradas. Luego, Ojalá sea así la prueba. Tranquilo, maestro. Usted sabe que yo siempre pregunto de acuerdo a lo que vemos en clase, no les pregunto nada marciano. Así que no estén tranquilos. Oye, ¿pasamos por la guía al tiro o descansan un rato? Díganme ustedes. Un rato. Quiero ir a Descanso, almorzar. Ya, nos juntamos entonces 15:35 para que nos tiremos de cabeza, o sea, ustedes, a realizar la guía. ¿Les parece, camaradas? Ya, profe. Profe. Ya, un Sí, abrazo, profe. provecho. Cuídense, nos vemos más ratito.